mis amigos, gracias por acompañarme en una emisión más de Ciudadanos Conscientes, teniendo encuentro con los diferentes candidatos al Congreso Nacional. En el día de hoy tenemos el placer y el honor de recibir a Vinicio Castillo Semán, candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista y una coalición de partidos, dentro de lo que está la Fuerza del Pueblo también, el Partido Reformista Social Cristiano. Vinicio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy contento de estar en este programa tan importante y presto a responder cualquier pregunta que tengas bien formular. Excelente, excelente. Usted siempre ha sido de las personas que ha sido bien crítica con cualquier tema que se plantee de la sociedad. Es decir, usted es una de las voces que son necesarias escuchar cuando hay un tema de interés para la sociedad dominicana. Y por eso para nosotros es tan importante tenerlos aquí. Muchas gracias. Yo quisiera que arranquemos conociendo un poco cuáles son las propuestas de Vinicio Castillo Semán de llegar a la senaduría del Distrito Nacional el próximo 16 de agosto. ¿Por qué Vinicio quiere llegar a la senaduría? Sí, mira, mi propósito esencial es servir a mi país. El norte nuestro, tanto mío en lo personal como de mi partido, es servir a la nación. Como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, desde el mismo Congreso Nacional, mi hermano Pelegrín estuvo 20 años en la Cámara de Diputados y fue uno de los legisladores más importantes del país, uno de los más productivos. Y posteriormente yo tuve 2 años en la Cámara de Diputados también. Y creo que jugamos un papel importante en temas trascendentales. Uno de los aspectos esenciales que yo estoy recalcando en esta campaña electoral es que el Congreso Nacional nuestro no ha cumplido su rol de contrapeso. El Congreso Nacional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, han sido sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo. Y todo lo que manda, ordena el Poder Ejecutivo se cumple. Y eso ha dañado institucionalmente mucho al país, porque nuestro sistema está diseñado para trabajar los 3 poderes de manera independiente y que uno contrapese a otro. Las mayorías partidarias que han existido en el Congreso han influido en el tema de bajar líneas que estatutariamente en los partidos existen para el control de la línea legislativa de los partidos. Y en la práctica eso ha devenido en la consecuencia lógica de que no hay fiscalización, que es uno de los elementos esenciales del Congreso. Lo otro que también se ha perdido es la representación. El legislador, el senador, y yo aspiro, si soy favorecido por el pueblo dominicano, a ser un representante real, asequible a la sociedad, tanto de la capital como al país entero. Y entiendo que el senador puede hacerse eco, hacer las denuncias correspondientes cuando haya que hacerlas de parte de sectores importantes de la sociedad y llevarlo al seno del Senado y llevarlo al seno del Congreso. Es un tema de representación que también tenemos institucionalmente en el Congreso. Y obviamente la más importante es hacer leyes y promover leyes. Yo tengo una meta muy clara en ejes que tenemos legislativos. Para los jóvenes y para el país estoy promoviendo la tasa cero, internet tasa cero, y que el internet se convierta en un bien público universal. Porque ya en estos tiempos, y lo ha probado este tema de la pandemia, la tecnología y la transmisión vía internet es prácticamente como respirar. ¿Qué pasa? Hay una gran parte de la población nuestra, sobre todo jóvenes, que están sumergidos en la pobreza y no tienen posibilidad de conectarse con lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, como la tenemos, lo que podemos
tener acceso al Internet por falta de recursos y falta de oportunidades. Igualmente, conectarse a Internet significa no solo conectarse informativamente con lo que está ocurriendo en el mundo, sino también de adquirir conocimientos. Es un tema fundamental para, sobre todo los jóvenes, poder estar al día en lo que está pasando en el nivel de conocimiento también. Incluso la mayoría de los libros son ya virtuales. Sí, tiene una variedad de situaciones que hacen imprescindible para la juventud, sobre todo, que viene subiendo, tener acceso al Internet. Ese es uno de los elementos esenciales. Tenemos también una situación con la propuesta de los valores de vida y familia. Nosotros tenemos una posición muy clara, definida, en cuanto a la defensa de la vida, en cuanto a la defensa de la familia, en contra de la ideología de género, en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, que tú sabes es una ideología que viene desde fuera, que se ha expandido rápidamente en muchos países de América Latina y que se va a estar en juego el día 5 de julio, dependiendo de quién salga senador. Porque mi principal contrincante en este proceso, que es la diputada Farideh Raful, tiene una agenda ultraliberal que es contraria a lo que estamos precisamente propugnando. Yo la reté a ella a un debate, después Ángel y varias instituciones hicieron un debate porque yo quería que el electorado estuviera informado de cuáles son nuestras posiciones en cada uno de estos temas importantes antes de votar. Y libremente el que después de oírnos entendiera que determinada posición se amoldaba más con lo que entendía, entonces votar. Igualmente, el tema de la nacionalidad es un tema que se va a conocer en los próximos 4 años en el Congreso, porque para nadie es un secreto que hubieron sectores internacionales y nacionales que no quedaron contentos con el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional. Después de eso incluso vino un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tuvo el atrevimiento de ordenarnos cambiar nuestra constitución y darle la nacionalidad dominicana a cientos de miles de haitianos. Mi contrincante fundamental en este proceso también lleva esa agenda de darle la nacionalidad dominicana a cientos de miles de ciudadanos haitianos que alegan haber nacido aquí antes del 2010. Es decir, son temas, diríamos, pesados, importantes. Nosotros tenemos como propuesta el Ministerio de la Familia y Bienestar Social. Entendemos que se debe fusionar el Ministerio de la Mujer, de la Juventud, con ANI, los envejecientes, todo lo que tenga que ver con la familia, a hacer un Ministerio de Familia que le dé soporte de manera integral a lo que es la familia. Creo que es un elemento esencial. Tenemos también propuestas sobre la seguridad ciudadana. Yo soy un abanderado de que el Código Procesal Penal de la República Dominicana vigente protege de manera excesiva al imputado, al infractor y desprotege a la víctima. La víctima en nuestro sistema procesal penal está indefensa actualmente. La mayoría de los pobres en los barrios nuestros que son atracados no tienen posibilidad de buscar un abogado y mucho menos de darle seguimiento a un caso penal. Mientras que el imputado tiene abogados de oficio muy preparados que los paga el Estado, tiene garantía de salir de la cárcel relativamente fácil antes de ser juzgado y lamentablemente
cuando salen de la cárcel por una medida de garantía económica, no vuelven a juicio jamás. Por eso tenemos hoy en el Distrito Nacional más de 30.000, 40.000 casos de declarados rebeldes. Rebeldía. Rebeldía porque simplemente el que obtiene su libertad entiende que el caso terminó. Sí, y no hay una intención tampoco, ni el Ministerio Público tiene, digamos, la capacidad, la intención, la preparación técnica, digamos, de poder darle esa persecución adecuada. Lo que pasa en la práctica es que el Ministerio Público, en el código anterior, si tú eras víctima de un atraco, Dios te libre de mal, te pasaba una situación, el Ministerio Público perseguía al individuo, no importa que tú aparecieras o no, porque se supone o se entendía que ese ataque penal, criminal contra ti, era al mismo tiempo un ataque a la sociedad. ¿Qué pasa? El Ministerio Público ahora entiende que esos son conflictos, de no ataque a la sociedad, sino conflictos entre particulares. Y su meta es resolver. ¿Qué pasa? Cuando el individuo no le da seguimiento al caso, porque tiene que buscar abogado, porque tiene que pasarse 1 o 2 años atrás de un delincuente para que lo condene, lo que no le da seguimiento per se, el Ministerio Público no persigue en ausencia de la víctima. Y evidentemente eso se convierte en lo que tenemos, un desastre. El 80% de los atracos que se cometen en este país lo cometen personas que tienen 8 y 10 expedientes abiertos. Con el agravante de que cuando tú llegas a una fiscalía por una fechoría nueva, en vez de haber un software que te conecte y te diga, este señor tiene 8 expedientes abiertos en tal lado, nada de eso. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de esos casos anteriores si no ha sido condenado de manera definitiva. Es decir que hay un tratamiento igualitario entre una persona que comete una infracción por primera vez con una persona que tiene 6 asesinatos en su casa. Una cosa insólita. Lamentablemente, eso ha estado ocurriendo. Nosotros vamos si llegamos al Senado, a promover una reforma importante del Código Procesal Penal. Estamos planteando también la creación de una jurisdicción especial contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Tú no puedes juzgar un alijo de droga de 200, 300 millones de dólares en un juzgado de Baní o de Asua o de Barahona. O en el furgón de la provincia de Santo Domingo. O en un furgón o en un sitio donde el magistrado penal anda a pie y cuando suena a las 12 se va a su casa a comer, porque no está preparado para juzgar casos de esta naturaleza con la peligrosidad que tiene. Claro. ¿Qué estamos planteando? Una jurisdicción especial nacional que la Constitución, dicho sea de paso, lo prevé para juzgar ese tipo de situaciones. Es decir, a grandes rasgos y obviamente el muro en la frontera es uno de los elementos esenciales, que fue mi primera propuesta cuando yo estuve en la Cámara de Diputados. Sí. El muro, yo quiero decir, es un muro de buena vecindad y de orden y de control. No es un muro de odio, ni un muro de segregación, ni de prejuicio. Yo digo, para que la gente del pueblo me entienda más llanamente, que eso es como una verja que tú tienes con tu vecino. Tú quieres mucho a tu vecino, incluso si tiene una dificultad en un momento dado, tú le puedes mandar un plato de comida, pero tú no dejas que tu vecino tumbe la separación de la pared y se mude a tu casa. Y ese es el tema fundamental. Nosotros entendemos que el muro y obviamente una política de desarrollo de la frontera, de inversiones
privada para generar empleos en la frontera, empleos para los dominicanos. Porque uno de los grandes problemas nuestros es que la población dominicana está voluntariamente dejando extensa tierra totalmente abandonada, simplemente porque no tienen nada que hacer allá. Claro. Y ese, en grandes rasgos, las propuestas nuestras. No, excelente, excelente. Me han quedado bastante claro y creo que a la audiencia también por igual. Usted mencionaba al principio de su respuesta el tema que es una realidad y es que en los últimos años el Congreso se ha convertido en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Eso trae consigo otro problema y es el tema de cuando tenemos que modificar la Constitución Dominicana y hemos sido víctimas en ocasiones, la última de ellas, año 2015, y se intentó hacer nuevamente el año pasado. Usted fue de los principales abanderados en contra de ese movimiento de reforma constitucional con respecto a la reelección presidencial. Entonces, cuando tenemos un Congreso que es complaciente y solo hace lo que quiere el Poder Ejecutivo, tenemos ese tema que el presidente de turno juega con el tema de la reelección. Y si nada más le permite 4, no, yo quiero 8. Y si solo le permite 8, no, yo quiero 12. De usted llegar al Congreso Nacional, ¿usted vería viable una reforma constitucional, digamos, para ponerle un candado al tema de la reelección, ponerle un tema de un referéndum, algo similar, algo que dificulte un poco modificar la Constitución para que el presidente de turno pueda intentar reelegirse? Mira, en la realidad es que el referéndum está para la reelección. Lo que pasa es que, ¿por qué? Porque regula derechos fundamentales. Y cuando hay modificaciones que tienen que ver con derechos fundamentales, el referéndum aplica. Lo que pasa es que el presidente Medina lo impuso y no quería el referéndum. Lamentablemente, nosotros fuimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional estableció ahí una sentencia, vamos a decir, que no definió el fondo sobre el tema del referéndum. Wow. Pero yo creo que esos son los famosos candados. Lo más que podemos hacer es subir la mayoría calificada. En vez de 2/3 partes, poner 3/4 partes, de forma tal de que si hay una reforma sea prácticamente que haya un consenso cuasi unánime de la sociedad para hacerla en el futuro. No, es la única forma. Y yo creo que no solamente el tema de la 3/4 parte, porque si bien habla de derechos fundamentales, como usted bien señala, el tema del artículo que trata sobre el referéndum en la Constitución, yo creo que lo que más le convendría, no sé qué usted piensa, es ser claro, porque te habla que el régimen de la moneda se necesita un referéndum. Entonces, poner el tema de la reelección también necesitaría un referéndum. Bueno, ponerlo, tú dices, ponerlo explícitamente. Explícitamente. Incluso, ese es uno de los elementos que yo también, en la ley de referéndum, es una vergüenza que 10 años después de haber tenido esa constitución del 2010, estamos en el 2020. Todavía esa ley que se necesita para regular el referéndum, a esta altura del juego todavía esa ley no existe. Obviamente, el poder político no le gusta darle poder al pueblo en ese tipo de situaciones. Nosotros vamos a luchar, si somos favorecidos por el pueblo dominicano, para que esa ley se apruebe de forma inmediata. Correcto, correcto. Incluso, déjame decirte, el tema del muro, nosotros hemos planteado en la Fuerza Nacional Progresista que debe ser por ley y debe el pueblo decidirlo, porque no debe ser una decisión de un gobierno. Es el pueblo dominicano en un referéndum el que debe decir si aprueba o no la construcción de un muro, porque estamos hablando de algo, de una obra trascendental hacia el futuro, que no necesariamente hay que hacerlo en 2 años, en 3 años. Es decir, es una obra que se puede hacer un plan de 10 años para terminarla, es decir, hacerlo gradualmente. Y tampoco se lleva, gran parte de la frontera tiene fronteras naturales, que tampoco es que a lo largo de toda la frontera habría que hacer un muro físico. Estamos hablando, se ha hecho un estudio ya de la
Fuerzas Armadas, que son unos 150, 160 kilómetros que se necesitan. Okay. Entiendo incluso que para Haití sería provechoso el muro también, porque le daría la oportunidad a ellos de hacer sus aduanas. Tú sabes que Haití es un estado fallido y uno de los problemas que tienen es que no tienen ingresos aduanales ni fiscales, porque la mayoría no tienen impuestos sobre la renta porque no hay quien tribute, ni tienen impuesto al consumo porque la población haitiana no puede tributar. Pero en las aduanas, todo el mundo sabe que la frontera es prácticamente un puerto libre para el contrabando. Y esto le daría la oportunidad a ellos de organizarse también, de que las mercancías que vienen de la República Dominicana paguen sus aduanas. Correcto, correcto. Vinicio, uno de los temas que más preocupa a la población y que más nos ha afectado en los últimos años es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción se puede diseñar como una estructura que tiene distintas ramas, pero una de ellas es la corrupción pública y la falta de persecución que hay de parte del Estado a esa corrupción pública. En parte porque tenemos un Procurador General de la República que lo nombra el presidente de la República y que en los últimos años depende exclusivamente y tiene una cercanía bastante directa con ese presidente de la República. Con los distintos candidatos a diputados que hemos estado conversando, hemos planteado la posibilidad de diseñar alguna fórmula de que el Ministerio Público, el Procurador General de la República, sea un poco más independiente de lo que es actualmente. Yo sé que una de sus propuestas es que gane ya sea el presidente Fernández o gane el candidato Luis Abinader, Miriam Germán sea la Procuradora General de la República. Luis Abinader ha prometido un Ministerio Público, un Procurador General de la República independiente. Sin embargo, en campaña se hacen muchas promesas que al momento de llegar no siempre se cumplen. ¿Qué fórmula usted cree que debería ser la más adecuada para tener un procurador independiente? Lo primero es la voluntad política. A mí me gusta ser muy franco con el pueblo y en las entrevistas que me han hecho. Si no hay voluntad política del presidente que surja de las urnas, es muy difícil que haya un ministerio público independiente. Para hacer un ministerio público independiente hay que hacer una reforma constitucional. Porque conforme a la constitución actual, eso lo nombra el presidente de la República. Y para quitarle esa función al presidente hay que reformar la constitución. Yo estimo que cuando se haga una reforma constitucional, podemos buscar un mecanismo que lo proponga en una terna del presidente y que el Congreso lo pueda escoger con 2/3 partes. Podría ser diríamos, un elemento de buscar a alguien de consenso. Okay. Porque hay que tener cuidado con eso y la inamovilidad del procurador también, porque si sale bien, perfecto, pero si sale malo, son 4 años, 5 años. Es decir, hay que ver las dos caras de la moneda. Claro. Yo estimo que mientras tanto, en lo que discutimos una reforma constitucional, Miriam Germán o alguien de su perfil, creo que ella tendría el mejor perfil para eso, debiera ser la Procuradora General de la República. No es partidarista, no tiene filiación partidaria, tiene mucha experiencia en materia penal y contrario a lo que creen algunos amigos, que creen que yo lo estoy haciendo como para mortificar a los actuales funcionarios que están muy preocupados con eso. Miriam Germán también es una magistrada muy justa y garantista también. No es una persona de atropello. Y eso es lo que se necesita, casos bien armados y profesionalizar el Ministerio Público. Y yo creo que ella lo podría hacer con mucha independencia política y al mismo tiempo de una manera muy correcta. Excelente, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, hay que buscar una opción en lo que se resuelve el tema, claro. el tema legal. Hay que ser práctico y en eso estoy totalmente. Y te voy a decir algo, Hay un clamor nacional ahora mismo y eso va a aumentar, de que debido al saqueo que ha habido en este país, porque se ha llegado a extremos de burla
de abuso. El país no va a aceptar borrón y cuenta nueva. Sea Leonel, a quien yo estoy apoyando, o sea Luis Abinader, que está arriba en las encuestas en el día de hoy, el país no va a aceptar arreglos ni situaciones de impunidad. El país va a exigir a ese gobierno nuevo que los que hayan saqueado el país vayan a la cárcel y vayan al banquillo de los acusados. Y el gobierno nuevo que no haga eso, o se apandille o busque, va a tener muchas dificultades. Benicio, sabemos que usted aspira a la senaduría del Distrito Nacional, pero ¿no aceptaría usted una Procuraduría General de la República en el gobierno que fuere que llegara el próximo 16 de agosto? Hay algunos amigos que me quieren ver más de procurador que de senador. Pero la verdad que yo no quiero participar ni nadie me lo ha propuesto tampoco, de parte del presidente Fernández, ni de Luis tampoco. Pero yo prefiero servirle al país en el área del Congreso y del área del Senado, porque creo que yo sería, precisamente yo soy un parte política de esto. Claro. Y aunque pueda tener toda la razón del mundo en un caso, siempre se va a ver que es motivado por un tema político. Entonces, no debe ser el procurador un ente político. Por eso yo eso lo descarto. Estamos de acuerdo. Bueno, es decir, que pueden dormir tranquilos algunos funcionarios. Yo no estoy... Mire, ya me quedó claro que usted está en contra de lo que es el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Pero con respecto al tema del aborto, que usted lo mencionaba y mencionaba también a la candidata, a su principal contrincante, como usted decía, Farideh Raful, que sí lo apoya, pero lo que Farideh apoya es el tema de las tres causales, digamos, prohibición del aborto, y estamos a favor de una excepción con las tres causales. ¿Cuál es su posición con respecto a ese tema de las tres causales? ¿Usted también se opone a las tres causales? Bueno, claro, yo no es que me opongo ahora, yo me opuse cuando fui diputado. Y fue uno de mis primeros choques con Danilo Medina, a quien yo había contribuido a llevar al poder en el 12. Yo trabajé muy cercano del presidente Medina. Fui prácticamente su jefe de campaña, junto con Francisco Javier. Y en ningún momento el presidente Medina nos dijo a nosotros, en la Fuerza Nacional Progresista, cuáles eran sus intenciones con respecto a este tema. Todo lo contrario. El presidente siempre fue claro en el sentido de que iba a respetar el derecho a la vida. Cuando llega al poder, entonces nos sorprende con un veto abejoneado o influenciado por el ministro Montalvo y grupos supuestamente de sociedad civil, tratando de legalizar el aborto en tres causales. En realidad, en todos los países donde se ha legalizado el aborto en tres causales, ha sido la puerta para la legalización del aborto. Esa es la verdad. ¿Y por qué no se puede legalizar en las tres causales? Porque habría que modificar la Constitución. Sí. Porque la Constitución dice muy claramente que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Aquí hay un criterio equivocado de que la vida del bebé, ellos le llaman producto, es propiedad de la madre. Y ahí es que viene la gran, diríamos, confusión en esta materia. Según nuestra Constitución, tan pronto se produce la concepción de la criatura, ya es una vida protegida, independiente de la madre. Es decir, ya está protegida por la Constitución desde la concepción hasta la muerte. Claro. No importa que esté en el vientre de la madre. No es mi cuerpo, como quieren decir. No, es que mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No, tú tienes una vida que jurídicamente y constitucionalmente está protegida. Ahora, ¿cuál fue el alegato para confundir? Sobre todo confundir a los jóvenes con esta política pro aborto. Y lo plantea mucho Farideh Raful.
es que cuando la madre está en peligro, entonces dejan morir la madre por no hacer el aborto. Eso es mentira. Yo soy abogado, tengo 30 años. Tú puedes buscar en los tribunales de la República cuántos casos ha habido aquí de sometimiento de aborto a un médico que ha salvado a una madre y se ha perdido un bebé. Eso es totalmente mentira. No hay caso. ¿Por qué? Porque está lo que se llama, hay protocolos y hay figuras jurídicas como el estado de necesidad en materia penal, donde el médico trata de salvar las dos vidas. Ese es su deber. Pero si tiene que prescindir de la cría del bebé para salvar a la madre, no comete ninguna infracción. No comete, es decir, eso no está penado. Y es lo que quieren manipular, porque es la parte que tú dices, bueno, pero es verdad, si hay una madre en peligro, ¿cómo la vamos a dejar morir por no hacer una interrupción del embarazo? Pero eso no tiene ningún tipo de inconveniente. Las otras son en la malformación. Bueno, tú dices malformación y eso es un término muy amplio. Porque tú le estás diciendo a los del síndrome de Down, por ejemplo, que no debieron de nacer. O que alguien que venga con una mano menos no debió nacer. Es decir, abrir ese escenario de que, no, por malformación. Bueno, y de hecho, el mundo ha aprobado que hay muchas personas que han venido con malformación y han sido personas excepcionales y con grandes personalidades en el mundo. El tema de la violación es porque es muy bueno. No, que te violaron. ¿Qué es la violación? La violación es un crimen. La violación no es una alegación de una muchacha que diga, no, yo no di el consentimiento. Porque eso bastaría tú decir, no, fue que yo no quería tener relaciones y salí embarazada, sáqueme. No, la violación es un crimen que hay que probar primero. Ahora, ¿qué nosotros estamos planteando? Aquellas madres que por alguna razón no pueden tener sus hijos, no la pueden mantener porque son menores, están las adopciones. De hecho, siempre la adopción va a ser preferible a la muerte de la vida humana. Tú por alguna razón no lo quieres o no has podido o es una adolescente, bueno, tú lo das en adopción, pero esa vida que de hecho, déjame decirte, tenemos muchos testimonios de personalidades importantes, de profesionales importantes de esta sociedad que fueron dados en adopción y que hicieron su vida totalmente normal. ¿Cuál es el principio? Nosotros no somos el dueño de la vida humana, ni podemos arrogarnos el derecho de decir quién vive y quién muere. Ese es el concepto moral de que tiene como base la Constitución de la República. Correcto, correcto. Vinicio, no podemos terminar esta conversación sin antes hablar del panorama actual. Usted es una persona que tiene esa visión, que lo ve tanto desde adentro como desde afuera. ¿Cómo usted ve el panorama actual? Con los últimos días hemos tenido varias encuestas, la Gallup, la Greenberg, ponen a Luis Abinader ganando cómodamente en una primera vuelta. ¿Cómo usted ve esa situación? Tenemos que el gobierno, que también quiero que me analice el tema del COVID, que en los últimos días ha habido una campaña mucho más agresiva, con temas que hasta creando terror en la población sobre el COVID. ¿Cómo usted ve ese panorama con miras a unas elecciones que estamos a días de ellas el próximo 5 de julio? Mira, a Danilo le ha salido todo al revés, porque él hizo el cálculo de que el país iba a estar encerrado en su casa en el mes de junio y que él con el asistencialismo y con Gonzalo repartiendo salchichones y arroz y dando dinero del Estado, él iba a imponerse.
Y jamás en la vida entendió que íbamos a llegar al final de la campaña con un Leonel Fernández tirado en la calle, movilizando grandes masas y con aspectos de corrupción como tema central de la sociedad. Ahí viene el problema, que toda la estrategia de Danilo para dominar este último trecho de la campaña fracasó. Estamos terminando con el tema corrupción en el primer plano. Y obviamente Gonzalo Castillo, aparte de ser un exponente claro de una grave corrupción, incluso ayer se demostró ya que es parte directa en las delaciones premiadas, porque Danilo, esa es la parte más inconcebible de todo lo que está pasando. No es que protegió a Gonzalo, que era su ministro, el caso de Breno, no. Es que aparte de eso, lo quiere dejar presidente de la República. Una cosa que realmente es digna de un laboratorio. Porque ¿en qué mente te cabe? Tú lo quieres proteger, como han protegido a otros presidentes, a otros funcionarios. Bueno, no. Lo saco del expediente, lo dejo impune y después gasto 20.000 millones a hacerle una imagen para dejarlo presidente. Sin ninguna condición, porque no tiene ni siquiera posibilidades en esta campaña de expresar nada, de nada. Entonces, ellos están desesperados, esa es la verdad. El Palacio está en un estado de shock cuando empiezan a salir encuestas que le dan una realidad que ellos no estaban esperando. Con las encuestas yo quiero ser en eso claro. Yo no creo que Luis, que es mi amigo, se va en la primera vuelta. Yo creo que Luis va a sacar una buena votación. Creo que andará entre 45 y 46%. Esa es mi opinión. Y creo que Leonel Fernández va a quedar en segundo lugar y que Gonzalo Castillo va a quedar en tercero. ¿Por qué yo no me llevo de las encuestas con relación a Leonel Fernández? Porque hay una votación oculta. Danilo impuso en la administración pública y en la base del PLD un terror de que el que manifestara algún tipo de simpatía por Leonel, él lo reprimía y lo cancelaba. Por eso, si tú eres un empleado público o la esposa tuya trabaja en un sitio y viene un individuo que dice que es encuestador y te dice, ¿por qué tú vas a votar? No va a decir que por Leonel, te va a decir que por Gonzalo. Entonces, yo estoy seguro que esa base PLDista va a votar por Leonel, porque además es para preservarse de la llegada del PRM. Porque el único que puede crecer en una segunda vuelta y unir las dos mitades, la votación histórica del PLD, es Leonel. Si Leonel queda en tercer lugar, el presidente es Luis Abinader. Porque Gonzalo Castillo no tendría dónde crecer en una segunda vuelta. Porque las masas leonelistas están sumamente radicalizadas en contra del gobierno y preferirían 1000 veces a Luis que a Gonzalo. Ese es el panorama, diríamos. Ahora, ¿dónde está mi preocupación mayor? Ellos lo saben. Y ellos van a tratar de hacer fraude. Para mí es algo insólito, después de todo lo que ha pasado en la Junta Central Electoral, que un hermano de Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, esté dirigiendo la logística de la Junta Central Electoral, es algo para mí insólito. Que un hermano de mi amigo José Dantes, que ayer discutí en las redes con él, yo no estoy criticando la honestidad de tu hermano, es que hay un conflicto de interés. Ustedes son altos funcionarios del PLD, cercanos a Danilo. Sus hermanos no pueden tener en un proceso como este, después de todo lo que ha pasado, un protagonismo en mando de la Junta Central Electoral. Y yo creo que ellos van a intentar, Danilo va a entender que la comunidad internacional está ocupada en otro tipo de problemas, que la administración Trump tiene muchos problemas ya con el COVID y que él puede aquí intentar cualquier diablura. Eso es lo que yo creo.
Ok. Bueno, bastante interesante ese escenario como usted nos lo plantea. Finalmente, ¿por qué votar por usted este próximo 5 de julio? ¿Por qué su electorado del Distrito Nacional debe elegirlo a usted? Porque yo no le voy a fallar, ni conmigo hay sorpresas. Es decir, el que vote por mí sabe que va a tener un representante real, que tiene cabeza propia, que no va a haber un partido que le va a bajar una línea, decir esto o haga lo otro, y que yo puedo humildemente hacer el papel que necesita el país de contrapeso. Igualmente que voy con el espíritu de servir y de defender los valores cristianos y de defender la soberanía nacional. Humildemente, ese es mi mensaje final. Excelente, excelente. Benicio, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos y compartir sus propuestas tan interesantes para toda la población. Gracias y que tenga feliz resto del día. Le deseamos, muchas gracias y muy honrado. Gracias, le deseamos éxito en esto que queda de campaña y de llegar al Congreso, bueno, a partir del próximo 16 de agosto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.